empresas de alto riesgo, que lo que buscan es evitar la elusión y o evasión tributaria. Se han establecido una cantidad de operaciones económicas regulares que ahora, si se hacen, van a estar sujetas a impuestos que antes no estaban. Entonces, la idea es explicarlas para que puedan tener en cuenta algunas recomendaciones y así evitar que las mismas puedan perjudicar tributariamente. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Sofía Sotil, para los que no me conocen. Soy directora del área tributaria del estudio. Y el día de hoy, en esta charla de septiembre, hemos considerado desarrollar este tema de esquemas considerados como alto riesgo fiscal, porque consideramos que da de interés y es un tema relevante, ¿no? Como sabemos, UNAD ha publicado un catálogo donde describe operaciones de alto riesgo fiscal y donde describe situaciones de diversa naturaleza que podrían configurar un eventual incumplimiento tributario. En este escenario de incumplimiento se evalúa la aplicación de la norma 16. Entonces, el tema de agenda el día de hoy es desarrollar un poco qué es esta norma 16, que es la cláusula antielusiva general en nuestra regulación, un poco de antecedentes, conceptos previos, y como segundo punto desarrollar algunos de los esquemas que se han descrito en este catálogo publicado por SUNAT en la tercera versión, donde existen 24 operaciones. Hoy vamos a desarrollar 5 o 6. ¿Sí? Entonces empezamos con el primer punto, que es comentar sobre esta norma 16, que es nuestra cláusula antielusiva general. Siguiente, por favor. Bien. El 18 de julio del 2012, no hace mucho tiempo, se publicó el decreto legislativo 1121. A través de este decreto se incorpora la norma 16, que permite a la administración tributaria combatir actos elusivos. ¿Sí? Hasta antes de la publicación de este decreto, la administración únicamente estaba facultada a combatir actos simulados. Más adelante vamos a comentar una breve diferencia entre lo que se considera actos elusivos y actos simulados. ¿Sí? Esta norma, que se publica en julio del 2012, entra en suspensión. Su aplicación se suspende. ¿Por qué? Porque al ser una norma nueva, necesitaba que se establezcan ciertos parámetros para su aplicación. ¿Sí? 6 años después de que se publica la norma, se aprueba el decreto legislativo 1422. ¿Qué ocurre con este decreto legislativo 1422? Pues se dictan disposiciones para la aplicación de la norma 16 en un procedimiento de fiscalización definitiva. Se establece obligaciones del directorio vinculadas con la norma 16 y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria en cabeza de los representantes legales. Vamos a ver un poquito sobre este decreto legislativo 1422. Bien, en relación al procedimiento, el decreto legislativo 1422 establece que si dentro de un procedimiento de fiscalización definitiva el auditor, el fiscalizador de SUNAT, identifica una operación que puede estar dentro de la aplicación de la norma 16, pues deberá notificar al contribuyente para que presente una serie de descargos. ¿Sí? Una vez que concluye esta etapa de descargos, el auditor o el fiscalizador tiene que emitir un informe donde concluye si efectivamente se configura un acto elusivo o no. Este informe que emite el auditor, el fiscalizador de SUNAT, no es un informe definitivo, ¿no? Porque el decreto legislativo 1422, en esta creación del procedimiento, ha establecido que este informe emitido por el fiscalizador debe ser elevado a un comité revisor, que es un comité especial conformado por determinados especialistas con un mínimo de 10 años de experiencia en el ámbito tributario. ¿No? Este comité va a evaluar el informe y va a determinar si efectivamente existen elementos o no que puedan configurar la aplicación de la norma 16. Siguiente. Los puntos principales es que la aplicación de la cláusula 16 solamente puede ocurrir en un procedimiento de fiscalización definitiva, nunca en uno parcial. ¿Sí? Y que esa opinión del comité revisor, que es notificada a los contribuyentes, es vinculante para la administración y no es posible de ser impugnado, ¿no?
Si el contribuyente no está de acuerdo con ese informe, digamos que es un segundo filtro por parte del comité revisor, pues tendrá que impugnar el acto administrativo que se emita como consecuencia de la fiscalización. Siguiente, por favor. Bien, una segunda novedad de este decreto legislativo 1422 es que en su tercera disposición complementaria final impone la obligación en los directorios de aprobar o no aprobar actos que estén emitidos dentro de un proceso de planeamiento fiscal. ¿Okay? Se crea esta, es una novedad porque hasta antes los directorios no tenían esa obligación, ahora tienen la obligación de aprobar estos actos o no aprobarlos. Siguiente, por favor. Bien, y la tercera novedad del decreto legislativo 1422 es que se crea un nuevo supuesto para atribuir responsabilidad solidaria en cabeza de los representantes legales. Cuando se aplican ciertos párrafos de la norma 16 y siempre que estos representantes legales hayan colaborado con el diseño, con la aprobación, con la ejecución de estos actos estructurados dentro de una planificación fiscal, ¿no? Si nos ubicamos en el procedimiento, ¿podemos retroceder al procedimiento? ¿Uno más? Ahí. Si nos ubicamos dentro de este procedimiento establecido por el decreto, el fiscalizador de la administración, una vez que se emita el informe del comité revisor, va a poder atribuir responsabilidad solidaria en cabeza de los directores, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otro representante legal que haya aprobado o ejecutado estos actos emitidos dentro de un procedimiento de planeamiento. Siguiente, por favor. Bien, ¿quiénes son entonces los representantes legales que son susceptibles de atribuírsele esta responsabilidad solidaria? En principio, los representantes legales de una empresa son solamente aquellas personas que tienen la facultad de actuar en nombre de la empresa y de aprobar estos actos en consecuencia, ¿no? En ese caso, ¿quiénes serían susceptibles de que se les atribuya responsabilidad solidaria? Pues el gerente general y los directivos de más alto rango, como podrían ser los gerentes financieros, ¿no? Sin embargo, aquí los directores que no tienen en principio vocación para actuar en representación de la empresa, sino que tienen facultades de gestión en la empresa, también resultan ser representantes legales en este nuevo supuesto de atribución de responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Justamente porque la tercera disposición de la que hablamos en la lámina anterior, que les crea esta obligación, se ha emitido con la finalidad de, ok, tú eres responsable de esta ejecución de actos para poder seguidamente atribuirte responsabilidad, ¿no? Una pregunta recurrente cuando se emitió esta norma es: el directorio como órgano colegiado, que en principio no toma decisiones de manera independiente, ¿se puede eximir, se puede liberar de responsabilidad a estos directores? La respuesta es que sí, ¿no? ¿Cómo hago yo, director, para liberarme de esta responsabilidad solidaria? Ojo que no es un tema menor, porque si se aplica la norma 16 y se detecta una deuda tributaria, SUNAT no solamente va a tocar el patrimonio de la empresa, sino que también puede tocar el patrimonio del director para cobrar esas deudas que considera omitidas, ¿no? Entonces, ¿cómo me libero de esta responsabilidad solidaria? Lo primero es acreditando que existió una debida diligencia, ¿sí? ¿Cómo pruebo la debida diligencia? Pues acreditando que estoy cumpliendo con la obligación que me han impuesto a través de la tercera disposición, acreditando procedimientos internos, ¿no? Por ejemplo, el directorio obliga a gerencias a que se emita un informe cada vez que ellos consideren que podría resultar de aplicación un acto elusivo, o cada vez que se podría presentar un acto elusivo. Se puede solicitar informes a terceros independientes a la empresa para que opinen si es que el determinado acto que está siendo estructurado por la empresa podría configurarse actos de ilusión o no, y siempre dejar constancia en el acta de sesión de directorio si están de acuerdo o no con determinada situación que se estuviese aprobando, ¿no? Con determinado acto o esquema o operación o negocio.
Siguiente. Bien. Después de publicarse este decreto legislativo 1422, finalmente se publica el decreto supremo 145 del año 2019. A través de este decreto se aprueban finalmente los parámetros de forma y forma para la aplicación de esta norma 16. En la medida que ya existen estos parámetros, pues se deja sin efecto la suspensión de la aplicación de la norma. Cuando estuvo suspendida, con este decreto se levanta la suspensión. ¿Qué significa esto? Que a partir del 2019, SUNAT ya estaba facultada a combatir actos de elusión tributaria a través de esa norma. Sin embargo, podía revisar actos que se hubiesen producido desde el año 2012, que es donde entró en vigencia, siempre que no estuviesen prescritos los periodos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a desarrollar específicamente temas de esta cláusula antielusiva general, ¿no? ¿Qué es la cláusula que recoge? ¿Cuáles son los conceptos que debemos tener claros para conocer las incidencias que trae esta nueva cláusula? Esta es la norma 16, no vale la pena leerla, son 2 diapositivas. Lo importante aquí es que veamos que existen 6 párrafos, que esta norma 16 contempla 6 párrafos. Siguiente. El primer y sexto párrafo son los párrafos que facultan a la administración a combatir actos de simulación. El segundo y quinto párrafo son los párrafos que facultan a la SUNAT a combatir actos de elusión. ¿Por qué es importante tener claro estos conceptos? ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque la responsabilidad solidaria de la que comenté en láminas previas únicamente puede atribuirse a representantes legales cuando se configuren supuestos de elusión. ¿Okay? Si se configura algún acto simulado, SUNAT no está facultada a atribuir responsabilidad solidaria en cabeza de los representantes. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre simulación e ilusión, simplemente para tener claros esos conceptos. Siguiente, por favor. Bien. La simulación supone que las partes crean para terceros una situación aparente que no corresponde con la situación real. ¿Okay? Lo más característico en una operación simulada es que existe una divergencia intencional entre la voluntad y la declaración. ¿Qué significa esto? Que lo interno, lo que quieren las empresas, está en una oposición consciente con lo externo, con lo que declaran. ¿Por qué consciente? Porque las partes no quieren realmente ese negocio. Lo único que quieren es hacerlo parecer. ¿Okay? Para graficar estos alcances de la simulación, existe este ejemplo. La empresa A se obliga frente a una empresa B a vender pavos vivos. ¿Okay? La venta de pavos vivos se encuentra exonerada del IGB. De manera adicional a esta obligación principal, la empresa A se obliga frente a la empresa B a brindar un servicio gratuito, accesorio, de matanza de pavos, de eviscerado y de congelados. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? La empresa considera que por tratarse de una operación accesoria, pues esa operación, que además es gratuita, va a estar exonerada también de IGB. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en el caso de ese ejemplo? Y para graficar lo que es la simulación, SUNAT analiza el caso, va al fondo del contrato y dice qué es lo que realmente se está transfiriendo, qué es lo que realmente transfiere la empresa A a la empresa B. ¿Son pavos muertos, según se indica en el contrato, o son pavos vivos, son pavos vivos o son pavos muertos? Yo soy de pavos, no de pavos. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está transfiriendo? ¿Son pavos vivos o son pavos muertos? ¿No? Y determina que lo que realmente se está obligando la empresa A en favor de la empresa B es transferir pavos muertos. Por ende, no le correspondía la aplicación de la exoneración tributaria. ¿No? Siguiente, por favor. Aquí se ve que SUNAT, atendiendo a la realidad económica de esa operación, recalifica la misma y determina que aquí no hay esta venta de pavos vivos, hay esta venta de pavos muertos, por ende no te corresponde la exoneración del IGB. En la simulación, como hemos visto en este ejemplo,
se aparenta realizar un supuesto de hecho de una norma con el afán de que ésta sea la que aplique al caso. Sin embargo, al no configurarse realmente ese supuesto de hecho, no correspondería aplicar la consecuencia jurídica, ¿no? En el caso del ejemplo, se aparentó realizar la venta de pavos vivos para poder utilizar la exoneración. Sin embargo, eso no fue realmente lo que se producía, esa no fue realmente la realidad económica de la operación y por ende se desconoce la exoneración. Siguiente, por favor. Ahora, en relación a la ilusión, un acto es elusivo cuando existe un evitamiento del hecho imponible a través de una figura que es impropia, que es anómala. ¿Okay? Aquí no hay una vulneración directa de alguna norma jurídica, esta ilusión se produce dentro del marco de la legalidad también, pero sí existe cierta vulneración de principios o valores del sistema tributario, ¿no? Entonces, en la ilusión lo que ocurre es que se busca un ahorro tributario a través de figuras que no son usuales, que no son propias para ese resultado. Para saber que estamos frente a un acto elusivo, nuestra legislación establece que se deben cumplir dos elementos concurrentes. ¿Okay? El primero es el test de propiedad. A través de este test se tendría que analizar el carácter artificioso o impropio del acto para la consecución del resultado obtenido. ¿Sí? Y el test de relevancia jurídica, donde se va a determinar que no existe ningún tipo de beneficio económico distinto al ahorro fiscal o a alguna ventaja tributaria. Nuevamente un ejemplo para graficar el concepto de la ilusión existe una empresa A que va a realizar un procedimiento de decisión parcial. Esta empresa quiere realizar un procedimiento de reorganización y efectivamente realiza actos formales para conseguir esta reorganización, esta escisión parcial. ¿Por qué decimos que es real? Porque la empresa efectivamente segrega un bloque, la empresa efectivamente divide las actividades entre la empresa que aporta el bloque y la empresa que lo recibe, y efectivamente existe una reducción de capital, ¿no? Entonces aquí la operación es real. Lo que la empresa quiere es celebrar una reorganización y efectivamente lo celebra. Pero ¿qué ocurre en este caso? Hasta ahí todo está bien, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? La empresa B, que recibe el bloque patrimonial, es una empresa que tiene pérdidas tributarias. ¿Y qué ocurre cuando B recibe ese bloque patrimonial? Lo que hace es vender los activos que formaban parte del bloque. ¿Esto es usual en operaciones de reorganización? No. Lo que se busca en operaciones de reorganización es que exista una continuidad empresarial, ¿no? Y en este caso, a través de esa reorganización y posterior venta, la empresa lo que hace es cortar con esa continuidad. Este negocio, esta figura utilizada fue impropia porque a través de reorganizaciones se busca la continuidad y aquí no ocurrió eso. Además, en cuanto al test de relevancia jurídico-económica, ¿existe algún beneficio para la empresa B que transfirió los activos? ¿Algún beneficio económico que no tenga nada que ver con el beneficio tributario? No. El único beneficio que existió para la empresa B fue un ahorro tributario a través de evitan que las pérdidas se pierdan. No hubo otro beneficio económico, simplemente fue un ahorro fiscal, una ventaja fiscal. Bien, siguiente. Es importante, que reiterar que para conocer que un acto sea elusivo tiene que presentarse estos dos tests. ¿Okay? Puede que efectivamente yo, empresa, realice un acto impropio y me beneficie con alguna ventaja fiscal. Sin embargo, si yo puedo acreditar que adicionalmente a la ventaja fiscal existe un beneficio económico distinta a la ventaja fiscal, entonces no se va a cumplir la configuración de un acto elusivo y SUNAT no va a tener facultades para observar mi operación. Siguiente. Bien. Pequeñas diferencias ya para concluir con simulación y elusión es que en la simulación existe una apariencia jurídica para encubrir una verdadera realidad. En la ilusión sí existe la realización de actos o negocios reales y queridos, pero con la finalidad de evitar otra disposición que podría generar mayores cargas tributarias. En la simulación, SUNAT no está facultada a evaluar la intención que tenían los contribuyentes, no puede evaluar temas subjetivos,
simplemente se limita a interpretar la realidad económica que está detrás de esos actos. Y en la elusión, la SUNAT, la administración, sí puede tomar en cuenta el propósito que tenían los contribuyentes, sí evalúa temas objetivos para determinar si es que efectivamente existe un supuesto de elusión o no. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo aplica la norma 16? Básicamente cuando nos movemos en un escenario de simulación y elusión. La norma 16 no aplica si estamos en un marco de economía de deducción, ¿no? La economía de deducción implica buscar un ahorro tributario, pero dentro del marco de la legalidad, dentro de las opciones que ofrece la ley abiertamente, ¿no? Tampoco la norma 16 se aplica en supuestos de evasión, porque la evasión implica que existen delitos tributarios que ya se analizan en el ámbito penal. Siguiente, por favor. Bien. Habiendo dado esta introducción sobre la norma 16, vamos a evaluar ahora algunos supuestos que SUNAT considera son de alto riesgo fiscal y que podrían determinar un posible incumplimiento tributario donde se podría aplicar esta norma 16, ¿no? Aquí vamos a ver de qué se tratan algunos de los esquemas, qué se consigue a través de estos esquemas, cuáles son las consecuencias y cómo se podría escapar de los esquemas que plantea SUNAT como de alto riesgo, ¿no? El primer caso que hemos traído a esta charla es la deducción de regalías por cesión de uso de marca. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí? Tenemos una empresa A que tiene una marca. Esta marca está siendo explotada por la empresa A, es una marca valiosa para la empresa A. Como sabemos, la vigencia de las marcas registradas en Indecopi es de naturaleza perentoria, que significa que cada cierto tiempo el titular de la marca tiene que preocuparse por renovar esa titularidad. De lo contrario se perdería y perdería la titularidad. ¿Qué pasa si se pierde la titularidad? Cualquier tercero puede encontrar la marca libre y podría solicitar la inscripción de esa marca a su nombre, ¿no? En este caso, en el caso que propone SUNAT, la empresa A voluntariamente decide perder la marca, no la renueva. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que su accionista sea quien encuentre la marca libre y pueda registrarla a su nombre. Ahora, cuando ocurren estas situaciones de pérdida de titularidad y un tercero solicita la inscripción de una determinada marca, Indecopi lo que suele hacer es comunicar sobre este hecho a quien fue el previo titular de la marca para ver si él plantea algún tipo de oposición, ¿no? En este caso, Indecopi se asume, comunica sobre esta situación y la empresa A nunca se opuso. ¿Okay? Y bueno, en la medida que nunca se opuso, el accionista de la empresa A termina siendo titular de la marca. ¿Qué ocurre de manera inmediata? El accionista de la empresa A, ¿ve?, celebra un contrato de cesión de uso de esa misma marca con la empresa para que sea la empresa la que continúe utilizando esa marca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el motivo que alerta a SUNAT, ¿no? ¿Por qué una empresa que quiere seguir utilizando una marca que es valiosa para ella, que no quiere dejar de aprovechar la marca, por qué pierde la titularidad de ella, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Cuando la empresa era titular de la marca, no tenía que pagarle a nadie por el uso de ella porque ella siempre fue titular, ¿no? A raíz de que pierde la marca, de que el accionista se vuelve titular de ella y de que celebra un contrato de cesión en uso de esa marca, el accionista, la empresa, sí tendría ahora una obligación de realizar una contraprestación, ¿no? Sí tendría obligación de pagar regalías en favor del accionista. ¿Y esto para qué? Para generarse un gasto que antes no tenía, ¿no? Entonces eso es como una operación que no tiene mucho sentido. ¿Por qué SUNAT considera entonces que esta operación es elusiva? Porque impropiamente o artificiosamente se deja vencer una marca que en realidad quería mantenerse en el uso de la empresa. Lo que se busca a través de esta figura es simplemente generar un ahorro tributario, reducir la base imponible en el importe de las regalías que ahora van a ser utilizadas como gasto.
¿Es posible escapar de este supuesto de elusión? Y la respuesta es que es un poco complejo salir de este supuesto porque en teoría Kizuna tiene las herramientas para verificar que la empresa decidió perder la marca. Sin embargo, si la empresa puede, por ejemplo, acreditar que perdió la marca por una falta de diligencia, ¿no? El estudio de abogados o el área encargada de marcas olvidó renovar la marca y nunca vieron la notificación de oposición, lo que sería de difícil comprobación. Pero si puede lograrlo, podríamos escaparnos un poco de este supuesto elusivo. ¿Por qué? Porque yo no quise perder la marca, fue una negligencia haberla perdido. Siguiente. Siguiente, por favor. Este es otro caso donde existe un redomicilio de una empresa y uso de CDI. No, en este caso vamos a cambiar un poco. CDI, perdón, convenio de doble imposición. En este caso vamos a cambiar un poco este modelo propuesto por SUNAT porque es meramente teórico. ¿Okay? La aplicación de este esquema nunca va a determinar la configuración de un acto elusivo. ¿Por qué? En este caso SUNAT plantea que la empresa C, que tiene acciones de una empresa peruana, de la empresa peruana A, quiere vender estas acciones. La empresa C quiere vender acciones de las que es propietaria en una empresa peruana. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, como sabemos, las empresas no domiciliadas únicamente están grabadas en nuestro país, en el Perú, por las rentas de fuente peruana que se generen aquí. ¿No? ¿Qué significa esto? Que si la empresa no domiciliada C vende acciones emitidas por una empresa peruana, va a configurar renta de fuente peruana y por ende tiene que pagar el impuesto. Resulta que la empresa C no quiere pagar un impuesto en el país, entonces antes de vender sus acciones busca redomiciliarse. El redomicilio, bueno, implica mover a una empresa a otro país, básicamente, cambiar el domicilio, cambiar el país. Y no busca hacerlo en cualquier país, sino que busca hacerlo, busca redomiciliarse en un país con el que Perú haya suscrito un convenio de doble imposición. ¿Okay? Además, busca que en este convenio de doble imposición se reconozca tributación exclusiva en el país de residencia. ¿Qué significa eso? Que si ella se mueve a otro país con el que tengamos un convenio, ella solamente va a estar obligada a pagar en ese país y no tendría nada que pagar en Perú. Entonces, para que este esquema propuesto por SUNAT tenga sentido, Perú tendría que contar con convenios de doble imposición que en el caso de ganancias de venta de acciones se reconozca una tributación exclusiva. Perú no cuenta con ningún convenio donde se reconozca tributación exclusiva en el país de residencia, ¿no? Los convenios que ha suscrito el Perú reconocen una tributación exclusiva en favor de Perú o reconocen una tributación compartida con lo que tendría que pagarse tanto en Perú como en el país de residencia. Entonces, para darle un sentido real a este esquema elusivo, vamos a cambiar la operación de venta de acciones por prestación de servicios. ¿Okay? La empresa X le quiere prestar la empresa C le quiere prestar un servicio a A. Nuevamente, como empresa no domiciliada, solamente va a estar grabada por las rentas de fuente peruana que genere en el país. Y la prestación de servicios realizada desde el país genera renta de fuente peruana. La empresa C, nuevamente, no quiere pagar impuestos en nuestro Perú, no quiere verse sometida a retención del impuesto. Entonces lo que dice es, ok, antes de prestar el servicio me voy a redomiciliar y así se redomicilia en un país con el que Perú tiene un convenio de doble imposición. Digamos que se redomicilia en México. El convenio de doble imposición con México permite una tributación exclusiva, lo que implica que si esta empresa mexicana genera ganancias en otro país, esos ingresos solamente se van a someter a tributación en México y no en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué se logra con este esquema? Que la empresa busca simplemente redomiciliarse para aprovecharse de ciertas ventajas o beneficios de un convenio de doble imposición, cuando realmente no era una residente de México, ¿no? Se está aprovechando el convenio más allá de la finalidad para la que estaba previsto, ¿no? Ahora, ¿puedo escapar de este esquema elusivo? La respuesta es sí.
la redomiciliación ocurre porque existe una razón económica detrás, puedo escapar de este supuesto elusivo. Es decir, yo, empresa C, no me redomicilié en México simplemente para aprovecharme de los beneficios del CDI. Yo me redomicilié en México porque, por ejemplo, la mano de obra era más barata, o porque México tiene mayor oferta en un determinado bien y por ende menor precio de un bien que yo utilizo en la provisión de mis servicios, ¿no? Cualquier razón económica que sea distinta de la tributaria. ¿Estoy en tiempo? ¿Sí? Siguiente. Bien, otro caso que hemos traído como ejemplo es la enajenación directa de acciones de una sociedad peruana encubierta por un aporte de capital y posterior reducción de este. ¿Qué se tiene aquí? Hay una empresa A que es accionista de la empresa B peruana y indica que hay una empresa C que va a aportar capital en favor de la empresa B, ¿no? ¿Cuál va a ser el aporte de capital, el consecuente aumento de capital y aporte de C? C va a aportar un capital equivalente al valor que tiene A en B, en la empresa B. ¿Okay? Y no solamente es el valor nominal, sino que además se pagan primas de capital. ¿Qué significa esto? Que como la empresa ya ha tenido un tiempo de vida, tiene un valor patrimonial mayor al valor nominal de las acciones. Entonces, se aumenta el capital y se aporta, este capital aporta para poder ser accionista de B. Inmediatamente después de este aumento de capital, lo que ocurre es que la empresa B amortiza las acciones de A y le paga el valor patrimonial de sus acciones, y finalmente C termina siendo la única o la accionista mayoritaria de B. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué se pretendía realizar? Señora Tsunat, ¿no? En realidad se quería hacer un aumento de capital, un aporte de capital, o se querían vender las acciones de A. Tsunat dice, no, en este caso se quiso vender las acciones de A. ¿Por qué? Porque el aumento de capital no tenía sustento económico. ¿Por qué no tenía sustento económico? Porque se realizó y el mes siguiente se redujo el capital. Entonces lo que realmente se buscaba evitar era que A venda sus acciones, que A genere una ganancia de capital que estaría grabada con 29.5% y C nunca buscó aportar, sino que buscó comprar las acciones de A. No, a través de esa figura se estaría evitando que A tribute con un impuesto del 29.5% por la ganancia de capital que genere. Bueno, ¿cómo escaparíamos de este supuesto? Nuevamente, solamente si se puede acreditar que hubo un motivo por el que se produjo la reducción de capital inmediata, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos un nuevo caso que es préstamo con apariencia de arrendamiento financiero. ¿Qué pasa aquí? La empresa B estaba interesada en comprar una máquina. La empresa C tenía esa máquina. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Se celebra un contrato de compra-venta. C le entrega la máquina a B, B paga el precio a C y B inicia con la utilización de esta máquina. ¿Qué sucede después? A B se le ocurre que puede celebrar un contrato de leasing con un banco. ¿Para qué? Para financiar la adquisición de la máquina pese a que ya había sido pagado. ¿Okay? Entonces celebra el contrato de leasing, celebra un contrato de arrendamiento financiero con un banco y un detalle importante que no les comenté es que la empresa C, si bien transfiere la máquina, recibe el dinero, todavía a la fecha de esos eventos no emite la factura. ¿Okay? Ahora, a B se le ocurre celebrar este contrato de leasing y entonces, en virtud de toda esta operación, C emite la factura en favor del banco y A, el banco, que le debe pagar a C por la transferencia de esta máquina, le paga a B por indicaciones de C. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si analizamos solamente la compra-venta original, la empresa B, por la adquisición de ese activo, podía deducir como gasto la depreciación del activo, ¿no? En ese escenario, digamos, la tasa regular es del 20% para máquinas, entonces tendría una depreciación a razón del 20%.
podría deducir como gasto el 20% de esa máquina. Pero ¿qué pasa si B no adquiría esta maquinaria a través de un contrato de compra-venta, sino a través de un leasing, ¿no? Con una entidad bancaria? Se podría aprovechar los beneficios de estas normas que contemplan una depreciación acelerada. No, aquí ya no se aplicaría una tasa del 20%, sino que se depreciaría el valor de la máquina en el plazo del contrato. Si el plazo del contrato fue 2 años, entonces esta empresa puede utilizar un escudo fiscal que corresponde al 50% de la depreciación. ¿Qué buscaba aquí entonces la empresa? Buscaba realmente financiarse a través de un leasing para adquirir la máquina, porque recordemos que la operación de compraventa ya se había perfeccionado, ya se había trasladado el bien, ya se había entregado el bien, ya se había pagado por el bien. Entonces realmente esta empresa quería un financiamiento, o lo que quería era aprovecharse de esta mayor tasa para poder tener un mayor gasto, ¿no? En este caso es un poco difícil escapar de este escenario, porque ya había una operación previa, ya había un pago previo. Podría haberse si se pudiese sustentar alguna razón económica detrás para haber celebrado un contrato de arrendamiento financiero con el banco, mínimamente tendría que haberse resuelto el contrato entre B y C y se tendrían que haber restituido las prestaciones, ¿no? Es decir, B tendría que haberle devuelto la máquina a C y C tendría que haberle devuelto el pago a B. Sin embargo, escapar de este supuesto sí podría ser, tal como está planteado, sí podría ser un poco complicado. Siguiente, por favor. En este caso, existe una intermediación en la venta de minerales a través de una sociedad sin sustancia económica. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Que A es una empresa peruana que es titular de una concesión minera. B es una empresa que está ubicada en un paraíso fiscal y es vinculada con A. ¿Ok? A vende los minerales a B, pero a un precio subvaluado. ¿Qué ocurre también? B, una vez que ya tiene derecho a estos minerales, vende los minerales a la empresa C. ¿Ok? Los vende a valor de mercado. Un dato relevante aquí es que la empresa B no tiene sustancia económica. ¿Qué significa? No tiene trabajadores, no tiene activos, no hay una actividad real detrás de B. Bien, considerando que el dato relevante es que no exista sustancia económica, lo que la administración señala es que lo que pretende realmente es trasladar los beneficios a B, porque B está en un paraíso fiscal y no tributa por ese valor, ¿no? Si querríamos escapar de este supuesto, tendría que la empresa B tener efectivamente una sustancia económica, tendría que tener trabajadores, tendría que tener operaciones reales, tendría que tener activos, ¿no? Hay un dato que no les comenté, es que la empresa A, que debería entregarle los bienes a B, se los entrega directamente a C por indicaciones de B, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo escapamos? Únicamente si la empresa B sí tuviese una sustancia económica detrás, ¿no? Sin embargo, igual en ese caso, aun cuando no aplique la norma 16, podrían aplicar normas de precios de transferencia, ¿no? No solo porque son vinculadas, sino porque B está en un paraíso fiscal. Sí. Bien, el último caso que hemos traído como ejemplo es la transferencia de inmuebles al accionista y su posterior arrendamiento por este a la misma empresa. Este es el único caso que ha ocurrido hasta ahora en la vida real. Este caso se sustentó a través de un informe emitido por un auditor en un procedimiento de fiscalización definitiva. Se elevó al comité revisor y el comité revisor dijo: sí, esta operación es elusiva, ¿no? Bien, ¿qué pasa aquí? Tenemos a la persona natural B, que es propietaria, hace 15 años fue propietaria de inmuebles. ¿Okay? La persona natural B decide aportar esos inmuebles para la creación de una empresa. 15 años después de este aporte, la empresa decide transferirle, venderle estos inmuebles a la persona natural. Y además no lo transfiere como para que se compre con una sola armada, sino que lo transfiere para que sea pagado en 48 cuotas. ¿Okay? ¿Qué ocurre inmediatamente después de que el accionista se vuelve
vuelve propietario de los inmuebles, el accionista celebra un contrato de arrendamiento con la empresa para que la empresa continúe utilizando los inmuebles. Es un caso similar al de la marca. ¿Por qué la empresa vendió los inmuebles? ¿Por qué se deshizo de los inmuebles si en verdad quería seguir utilizándolos? Y aquí lo que se analiza es la depreciación nuevamente, ¿no? Si la empresa mantenía los inmuebles en su activo, la depreciación ya se estaba agotando. Recuérdense que los inmuebles estuvieron en propiedad de la empresa por 15 años y la depreciación estaba por agotarse. Entonces, ¿cómo genera un ahorro fiscal esta empresa? A través de los gastos de arrendamiento, ¿no? Los gastos de arrendamiento resultan ser mayores a las cuotas que la empresa podría haber reducido como gasto vía depreciación. Entonces, este también resulta ser... Sí, pero ahí una observación. Sí. Si ya el inmueble está depreciado, a la hora que lo vende, va a tener una utilidad Sí. mayor. Lo relevante aquí es que la utilidad se pacta en cuotas. Entonces, el ingreso que reconoce la empresa por esas ventas va a ser dependiendo del devengo de esas cuotas. No va a reconocer todo el precio en una sola armada, sino mientras se vaya devengando cada una de las cuotas. Y otro caso relevante aquí es que la administración señala que en este caso particular las cuotas del precio de venta del inmueble son menores al valor del arrendamiento. Bien, entonces con estos esquemas hemos querido trasladarle algunos de los ejemplos y de repente graficar o desmenuzar lo que está en el catálogo, que no necesariamente se entiende, digamos, de manera clara. Y la idea es que en este catálogo no establece obligaciones prohibidas, ¿no? No es que no puedan realizarse esas operaciones, simplemente es dar una guía para que los contribuyentes estén en alerta a un posible incumplimiento tributario, ¿no? Entonces, si tenemos estas operaciones dentro de las empresas, pues evaluar no realizarlas o replantearlas, o si realmente es necesario y ustedes consideran que quieren seguir realizando esos actos a pesar de que pueden encajar dentro de alguno de los esquemas del catálogo, lo importante sería que se preocupen por reunir documentación que acredite que existe una ventaja económica, una ventaja comercial distinta del ahorro tributario. Puede presentarse ahorro tributario, pero es necesario que exista una ventaja adicional al ahorro tributario. Disculpe, si tiene el número de, supongo que esto lleva a tribunal fiscal, número de resolución de tribunal fiscal de ese caso. No lo tengo aquí, pero si me mandas un correíto de repente, si es que ha llegado, si es que se apeló, o si es que no culminó en instancia de reclamos y llegó al tribunal, es de fácil ubicación y te lo puedo mandar por un correo. Mi correo creo que está al final de la deposición. No. Bueno, quien tenga alguna consulta es sotil@elb.com.p o le pueden escribir a Gisela Allen para que traslade la consulta. Bien, eso es todo por mi parte. Espero que la presentación haya sido de interés y de utilidad para sus empresas. Si tuvieran alguna consulta que hacerle a Sofía, encantado de resolverla en este momento. En todo caso, los esperamos el próximo mes de octubre, el 18, que vamos a tocar un tema dentro de laboral, cómo prevenir el acoso laboral, el acoso sexual en el centro de trabajo y mantener un centro de trabajo seguro para todos nuestros colaboradores, ¿no? Eso va a ser en el mes de octubre. Y en fin, lo importante creo, Sofía, acá es que lo que se busca es evitar que se realicen actos simulados que busquen simplemente un ahorro tributario, ¿no? Eso es lo que la norma pretende, porque todos están en función a aparentar una actividad que es la que no se quiere para ahorrar un impuesto, ¿no? Entonces lo que la norma, entiendo, lo que busca es que se actúe conforme a lo que debe ser y se paguen los impuestos que deben ser. Esa es la finalidad. Sofía, ¿sí? ¿Ok? Por favor, pueden disfrutar del